Bueno, pues buenos días a todos y a todas y vamos a empezar con este tema que nos parecía interesante abordarlo ahora en esta época del año, pues de cara a la campaña de regalos de Navidad. Y bueno, pues se trata un poco de daros orientaciones sobre cuáles son los juguetes y los juegos más apropiados o indicados para estas edades. Vamos a tratar sobre todo la etapa de infantil, de 0 a 3 años, de 0 a 6 en algunas ocasiones, ¿vale? Lo primero que os voy a contar es un poco de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del juego, porque, bueno, los juguetes lo que fundamentalmente es potencian el juego, que es lo más importante. Vamos a ver cuáles son los juguetes más adecuados para cada edad, de 0 a 3 años. Vamos a hacer un recorrido por cada una de las edades y os vamos a contar un poquito cuáles son los juguetes más apropiados para bebés, para 1, 2 y para 2, 3. También vamos a hablar de los cuentos, que son muy importantes en estas edades. También pautas para elegir juguetes. También los juegos y juguetes sin sexismo, para que todos los niños y todas las niñas jueguen a todo, sin distinción de género. Los juguetes y el consumo. También los juguetes con material reciclado, como podemos hacer juguetes con materiales que tenemos en casa. También vamos a hablar de las pantallas, que es un problema de hoy en día, y también lo que es posible, que es jugar sin juguetes. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, deciros sobre todo, hablaros un poquito del juego, de la importancia que tiene el juego en estas edades, de 0 a 6, fundamentalmente, ¿no? Porque la infancia no es posible sin el juego. Los niños y las niñas están siempre jugando. O sea, lo que son infancia y juego son como sinónimos. Cuando somos más mayores sí que hay distinción entre lo que es el juego y lo que es el trabajo. Pero aquí ellos aprenden jugando. Es la manera más natural que tienen de aprender, ¿no? Entonces, los niños a través del juego lo que hacen es que se mueven, se divierten, se relacionan, porque para jugar necesitas compañeros de juego, se expresan, liberan tensiones. Hay muchas veces que los niños y las niñas, como no saben hablar, les están pasando cosas y no sabemos qué les está pasando. Observando su juego nos da muchas pistas para saber qué ocurre, ¿no? Y todas estas cosas son necesidades básicas de la infancia y se les da salida a través del juego, ¿vale? Bueno, la importancia del juego es evidente, ¿no? A través del juego lo que hacen es que se socializan. Los niños para jugar necesitan compañeros, ¿no? Y a la vez desarrollan habilidades sociales, ¿no? O sea, aprenden a relacionarse, ¿no? Con otros niños y otras niñas jugando. También aprenden a compartir y solucionar conflictos, que de 0 a 3 años es muy complicado porque ellos son muy egocéntricos y todo es suyo, les cuesta mucho compartir. Y entonces, a través del juego, van valorando las ventajas de relacionarse con otros niños y con otras niñas, y entonces aprenden a compartir y solucionar conflictos. Adquieren conocimientos. Ya os he dicho que el juego es la forma más natural que tienen los niños y las niñas de aprender. Se transmiten valores sociales, también expectativas, necesidades. Desarrollan la creatividad porque ellos se meten en su mundo ahí de fabulación y de imaginación y juegan a que se convierten en otros personajes. Favorecen la exteriorización de deseos y emociones. Como os he dicho antes, no saben hablar y a través de sus acciones vamos dándonos cuenta de qué es lo que les ocurre. Y potencian también el desarrollo físico y mental de los niños y las niñas. A través del juego, pues se mueven, suben, bajan, corren y, bueno, y aprenden muchas cosas, ¿vale? O sea, que hay que intentar un poco superar la idea de que jugando se pierde el tiempo, ¿eh? Porque el juego aporta multitud de ventajas al desarrollo de los niños, ¿eh? Y sobre todo adquieren competencia emocional y equilibrio personal. Bueno, porque sepáis un poco los tipos de juego que hay, podemos hacer 2 clasificaciones, en función de a qué y cómo se juega y en función de la madurez social que van teniendo los niños y las niñas, ¿no? En función de a qué y cómo se juega, pues tendríamos el juego sensorial, que es el juego que hacen los pequeñitos, los bebés, ¿no? Que es el juego de manipular, de chupar, de tocar, de oler, de agitar y que suene. Es el juego donde ponen en juego, valga la redundancia, sus sentidos, ¿no? Y a través de ellos van aprendiendo la propiedad de los objetos, ¿no? Los juegos de regazo
que son los juegos estos de falda, los juegos estos de balanceo, donde el adulto interactúa con el niño y entonces pues están los juegos estos de aserrín, aserrán, al trote, ¿vale? El juego motor, que es el juego del movimiento, de correr, de subir, de bajar, de trotar, de saltar. El juego simbólico, que es el juego de imitación. El juego de donde se convierten en otras personas, ¿no? Juegos de, pues no sé, de hacer de papás y de mamás, de imitar a profesores o médicos, ¿vale? El juego rudo es el juego un poquito más bruto, el juego este de cachorreo, de echarse encima unos de otros. Esto hay que tener mucho cuidado a veces porque en casa a veces se juega este juego, que no pasa nada, los niños si se hacen el bruto con nosotros, a nosotros no nos hacen daño, pero ellos no saben diferenciar y luego lo trasladan a otros niños. Entonces juegan con ellos a eso. Entonces ahí a otros niños sí que les hacen daño, ¿no? Entonces hay que intentar un poco ser lo más delicado posible en el juego, ¿no? No hacer juegos que los niños aprendan a relacionarse de forma bruta con otros. El juego verbal, que es el juego del lenguaje, el juego de las adivinanzas, de los pareados, de las rimas, del veo-veo. El juego constructivo, estructurado, es el juego de las construcciones, el juego de los puzzles, de los encajes. El juego de reglas son los juegos de mesa, pero que necesitan reglas para jugar y que, bueno, a estas edades, cuando ya van teniendo lenguaje, pues podemos iniciarlos, ¿no? En juegos sencillitos como la oca, ¿vale? Y luego los juegos tradicionales son los juegos típicos de calle, los juegos de corro, los juegos de escondite, juegos que no necesitan nada más que los compañeros para jugar, ¿vale? Bueno, en función de la madurez social, pues tendríamos un juego solitario y en paralelo, que son los juegos que hacen los niños chiquititos, que aunque estén jugando al lado, ellos están cada uno a lo suyo, no interactúan entre ellos, ¿vale? El juego de espectador, que es el juego que hacen algunos niños que se lo están pasando bien viendo jugar a otros. El juego asociativo, que son cuando ya empiezan a tener un poquito más de madurez, sobre todo motivado por el lenguaje que empiezan a desarrollarlo, pues empiezan a hacer un juego donde participan todos y hay un reparto de papeles. Entonces dicen, vamos a jugar a los papás y a las mamás. Entonces tú haces de papá, tú haces de mamá, ¿vale? Y luego el juego cooperativo, que es el juego ya más complejo, en el que necesita pues, tener un objetivo común, que todos participen de ese objetivo. Entonces ya son los juegos pues, más de equipo y en estas edades todavía este tipo de juegos es difícil que se dé, ¿no? Sobre todo de 0 a 3. Ya entre 6 que ya tienen lenguaje sí que pueden iniciarse, ¿vale? Bueno, os hemos hablado de los tipos de juegos que hay, de la importancia que tiene el juego en estas edades, que es mucha, de verdad. Los niños tienen que jugar para aprender y desarrollarse. Y ahora vamos a hablar de los juguetes, que los juguetes son como lo que motiva a los niños a jugar, ¿no? Son los instrumentos que median entre el niño y el juego, ¿no? Los que dan posibilidades de jugar a los niños, ¿no? Deben de estar adaptados a sus necesidades. O sea, tenemos que fijarnos en qué niños tenemos para poder ofrecerles un tipo de juguetes a otros. A un bebé no le vamos a ofrecer una bicicleta, ¿no? O sea, eso es evidente. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacen para ofrecerles unos juguetes u otros. Si es posible, tienen que ser, sobre todo, de materiales naturales, porque a veces en los juguetes se abusa mucho del plástico y el plástico tiene muy poquita riqueza sensorial. Siempre ofrece la misma textura, no tiene cambios de temperatura. Entonces, cuanto más naturales sean los objetos, los juguetes, o sea, por ejemplo, de tela, de madera, de metal, pues más posibilidades sensoriales le van a ofrecer a los niños y a las niñas, ¿no? Los objetos de la vida cotidiana también se pueden convertir en juguetes. Les gusta mucho a los niños muchas veces a lo mejor una caja de cartón le da más posibilidades de juego que a lo mejor muchos juguetes muy sofisticados, ¿no? También se puede enseñar a construir y recuperar juguetes con material reciclado, cosas que tenemos por casa, se pueden convertir en juguetes y se puede jugar sin juguetes, o sea que recuperando los juegos tradicionales y de calle. Bueno, pues vamos a ver, hablando de los juguetes, vamos a ver los juguetes que serían más adecuados para cada edad y vamos a hacer un recorrido por cada una de esas edades, de estas edades que nos están ocupando, que es de 0 a 3 años. A ver, vamos a empezar por bebés.
De 0 a 12 meses, los mejores juguetes, ¿cuáles serían? Pues los que estimulan los sentidos, porque ellos todavía son muy sensoriales, son muy primarios, les gusta mucho tocar las cosas, chuparlas, que suenen. Los que estimulan el movimiento, porque esas es cuando más avanzan en el movimiento, y los que estimulan la afectividad, porque son niños que son muy tiernecitos y todavía se acurrucan mucho, les gusta el calor, ¿vale? Bueno, como la etapa de 0 a 12 meses es una etapa en que hay muchos cambios, vamos a hacer una división de 0 a 5 y de 6 a 12, ¿vale? Para ver qué es lo que hacen los bebés de estas edades y cuáles son los juguetes que mejor se adecuan a estas edades. De 0 a 5 meses, ¿qué hacen estos bebés? Pues normalmente ellos están, en los primeros meses de vida, están normalmente tumbados hacia arriba, luego aprenden a voltear y se dan la vuelta, pero al principio están boca arriba, entonces lo que hacen es que siguen con la mirada objetos que se mueven, fundamentalmente, ¿vale? Aprecian los colores brillantes y muy contrastados porque todavía no tienen mucha agudeza visual y entonces pues les gusta contrastar los colores que sean muy brillantes, ¿eh? Exploran los objetos con la boca, agarran objetos, los agitan, los golpean y sobre todo duermen, porque en estas edades duermen muchas horas, ¿vale? Entonces, en función de esto, que son las acciones típicas de estos bebés, vamos a ver qué son los juguetes más adecuados, ¿eh? Pues como miran mucho hacia arriba, los móviles son muy apropiados para estas edades, se pueden poner con y sin música, móviles ligeros que se muevan y ellos les estimulen, ¿no? También los juguetes de colores muy llamativos, por aquello que necesitaban, como con la vista todavía no la tienen muy agudizada, pues para que lo vean bien. Como chupan todo y todos lo exploran con la boca, pues necesitamos juguetes que sean de fácil limpieza, muñecos de goma, mordedores, sonajeros, ¿vale? Los mordedores, los sonajeros, necesitamos que sean juguetes alargados o en anilla, porque ellos todavía no tienen mucha destreza manual y tampoco utilizan la pinza. Entonces, bueno, pues necesitan como juguetes que se agarren bien. Entonces, los de anilla lo agarran muy bien o los alargados, ¿vale? Y entonces, bueno, pues podemos utilizar también, ellos están descubriendo también sus manitas, sus pies. Entonces, si les ponemos algún objeto que suene, como sonajeros, pues les gusta mucho, se lo llevan a la boca y les llama mucho la atención, ¿vale? De pelotitas, cosas, muñecos de tela, cosas muy sensoriales, juguetes sensoriales que podemos hacer con botellitas, con cosas que puedan agitar y que suenen o que tengan efectos visuales. Cuentecitos de tela y luego las mantitas de suelo, que es el espacio donde ellos fundamentalmente van a estar jugando, ¿vale? Va a ser su espacio natural. Bueno, así como curiosidad, hablaros de los juguetes Montessori que hay para bebés, que, bueno, María Montessori era una pedagoga italiana que, bueno, pues, era médico sobre todo y luego después fue educadora. Estudió mucho las necesidades de los niños y las niñas y entonces pues ideó materiales apropiados a ellas. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, el disco de agarre, que son dos cilindros enganchados, donde los niños los manejan muy bien, los agarran fenomenal, se lo pasan de una manera a otra. Los móviles de cinta, que son anillitas con cintas de colores, que si los colgamos del techo, pues las cintas se mueven y a ellos les gusta verlas. Los mordedores de bolas, que los agarran muy bien y los muerden, los chupan. Y luego los sonajeros, que como veis todos tienen forma alargada para que los agarren bien. Y una simple cuchara de madera, que también les da mucho juego, que la chupan, la agarran muy bien y la manejan fenomenal, ¿vale? Bueno, pasando de 6 a 12 meses, vamos a ver qué es lo que hacen estos bebés. Pues ya empiezan a escuchan voces, sonidos, canciones, tratan de imitarlos, es la época en que les cantamos las palmitas, los lobitos, y ellos poquito a poco van imitando los gestos que nosotros les hacemos, ¿no?
Se sientan, ya empiezan a controlar un poquito más la espalda y se sientan y exploran los objetos ya sentados. Tocan sus manos y sus pies, se los van descubriendo, se empiezan a reconocer con un espejo y se reconocen. Buscan cosas que están escondidas, pones un cestito y lo tapas con un trapo, ellos son capaces de destaparlo y de buscar lo que hay. Meten, sacan, abren, cierran, ya tienen mucha más capacidad de manipular y más destreza manual y empiezan a hacer estas acciones. Relacionan hechos, causa-efecto, es decir, pues agitan un sonajero y suena, lanzan una pelota y rueda, en fin, van relacionando hechos con su causa. Empiezan a moverse, en estas edades empiezan ya con la rectación, el gateo, a ponerse de pie, empiezan a andar. Exploran los elementos, les gusta mucho manipular tierra y agua, pero lo que pasa es que como ellos lo llevan toda la boca, pues le damos sucedáneos de tierra y agua, ¿no? Y entonces, bueno, hacemos cosas que sean con alimentos, podemos hacer un harinero, que nosotros aquí en la escuela le llamamos, que es con harina y un poquito de aceite para que la harina no suelte tanto polvo, pues entonces se queda como la arena de la playa y entonces ellos pueden manipular muy bien, se lo llevan a la boca, no hay problema porque es harina. Y luego también lo que hacen es imitan y mimosean, porque ellos todavía son muy tiernecitos. Entonces, en función de eso, los juguetes que mejor se adecúan a esta etapa de 6 a 12 meses serían todo lo que sea sensorial, las botellitas sensoriales que se pueden hacer perfectamente, con agua, con cosas que flotan, con efectos visuales o de sonido, ¿vale? Como le gustan mucho también ya las canciones y los gestitos y tal, pues las cintas de música también les gustarán mucho, que hay músicas muy chulas para estas edades también, ¿eh? Los sonajeros, sonajeros que, bueno, ya pueden ser de otra manera, ellos ya tienen más destreza manual y agarran las cosas mejor, pero todavía la forma alargada o de anilla todavía tiene que prevalecer, ¿vale? Todas las cosas que sirvan para manipular con la tierra, los cubitos, las palas, los arrastres, porque ellos ya cuando empiezan un poquito a soltarse y a caminar, les gusta tirar de los juguetes o que rueden por ahí y que los vean y ellos van gateando detrás de ellos. Los juguetes de causa-efecto, por ejemplo, los centetiesos, los que le das para un lado y se vuelven otra vez a la postura normal. Las pelotas, también los sonajeros, porque todavía se van descubriendo ellos las partes del cuerpo. Los muñequitos de peluche, que había para dormir, para acurrucarse, les gusta. Algunos los utilizan como objeto de apego. Y las mantitas de suelo, que todavía es su espacio, porque todavía ellos van a utilizar el suelo como un elemento fundamental de su juego. Los andadores, cuando empiezan ya a ponerse de pie, intentan un poco caminar por ellos solos, nunca hay que forzar el que ellos, la postura esta del caminar, que caminen cuando ellos estén capacitados para hacerlo. No forcemos nunca esta posición, ¿vale? Pero ellos van a llegar un momento en que se van a ir a cualquier parte y se van a poner de pie y después van a utilizar cualquier cosa para empezar a caminar, ¿vale? Pues estos andadores que pueden ser multifuncionales, es decir, que puedan hacer más cositas que no solamente caminar con ellos, también les viene muy bien. Y luego, cuando empiezan ya un poco a tener más estabilidad, pues los correpasillos, ¿vale? Bueno, así como cosas un poco más novedosas, pues existe un elemento que se llama la tabla curva, que es para balancearse y también les da mucho juego. Entonces es una tablita de madera, ellos se ponen encima y entonces se columpian, se balancean, también se puede poner boca abajo, así como si fuera un puente, y entonces lo que hacen es gatean por ello hacia arriba y luego bajan, ¿vale? Y luego lo que se llama la torre de aprendizaje, que es una torre de madera que sirve para que el niño se ponga a la altura del adulto cuando quiera manipular con él cositas, ¿no? Pues en cocina queremos hacer un bizcochito, pues en esa torre están muy seguros, ellos trepan hacia ella y se ponen de pie y están a la altura del adulto para trabajar con ellos. Esto sobre todo cuando se ponen de pie y tienen estabilidad, más cerca del año o pasado el año, ¿vale?
Bueno, otra de las cosas así curiositas que se pueden hacer, que no tienen por qué comprarse, todos los juguetes se tienen que comprar, esta experiencia les da mucho juego en estas edades, se empieza a utilizar cuando los niños se sientan, o sea, mantienen su espalda bien y todavía no se mueven, todavía no gatean, ¿vale? Entonces es una cestita, bueno, es una experiencia de una pedagoga inglesa que se llama Elinor Goldsmith. Ella se dio cuenta que a los niños se les ofrecían muchos juguetes de plástico. Entonces, pues pensaba que el plástico no tiene la riqueza sensorial que tienen los juguetes, los objetos cotidianos, ¿no? Entonces ideó una cestita, que si lo hacéis tendría que ser una cestita bajita, que no sea muy alta, para que los niños vean todo lo que hay en ella y para que cuando ellos si se apoyan en ella no se vuelque, ¿eh? Entonces ahí metió cosas diferentes que tenemos por casa, que tengan diferentes formas, diferentes texturas, diferentes temperaturas, cosas, por ejemplo, de metal que no tienen la misma temperatura que la madera, ¿no? También objetos naturales, como pues una piña que esté cerradita, que no tenga peligro de desprenderse nada, ¿no? O, yo qué sé, unas piedras, o unas conchas grandes, ¿vale? Entonces, todo eso lo dejas en un cestito y los niños lo que hacen es lo cogen y bueno, pues lo experimentan con los sentidos, ¿no? Ven qué sonidos se hace, lo miran, lo observan, lo chupan. Entonces, les ofrece mucha riqueza sensorial, que es lo que a ellos les sirve para desarrollarse y para que su cerebro vaya estimulándose, ¿vale? Bueno, de 1 a 2 años, los mejores juguetes son, por supuesto, los que inviten a recorrer el espacio, porque es la etapa básica del movimiento, ¿no? A ellos les gusta moverse de un lado para otro siempre, ¿no? Arrastres, correpasillos, pelotas. También los juguetes que relacionan hechos de causa-efecto, como golpear, lanzar, meter y sacar, apilar y destruir. Les gusta hacer torres y luego destruirlas. Y luego experimentar con el agua y la tierra. Y todos los juguetes de imitación, quizás ya es una etapa un poco incipiente del juego simbólico, ¿no? Y entonces empiezan a disfrutar con los muñecos, con los coches, con los maletines de profesiones y luego los cuentos y la música. Los juguetes de 1 a 2 años, nos vamos a fijar en lo que hacen los niños de estas edades. ¿Qué hacen? Andan, corren, trepan, también saltan, se revuelcan, ruedan, recorren el espacio, experimentan con el agua, la tierra y el aire, arrastran y empujan, golpean, lanzan, llenar y vaciar, meter y sacar, apilar y hacer torres, tapar y destapar, abrir y cerrar, tienen ellos ya más destreza manual, imitan a los adultos, cantan y bailan y también les gusta mucho oír cuentos e historias. Los juguetes más adecuados para esta edad, pues todavía los juegos sensoriales son muy importantes para ellos. Hay muchas cosas a nivel sensorial que se pueden hacer con objetos que vamos desechando y en internet hay muchas ideas, ¿no? Como les gusta mucho abrir y cerrar, pues las tapitas estas que vienen en las toallitas sirven mucho para hacer paneles sensoriales o las botellitas de agua para hacer botellas, ¿vale? Los juguetes de apilar o de encajar, o sea, un palito donde vamos metiendo aros, al principio no clasifican, pero luego ya clasificarán por tamaños o por colores, ¿vale? Las pelotas que se agarren bien. Construcciones, como veis todavía van empezando a tener destreza manual, pero todavía no tienen mucha, pues que sean con piezas grandes, ¿eh? Si tenéis un poquito de espacio en las casas, pues los toboganes pequeñitos también les viene muy bien. Los carritos que se mueven, ellos se mueven para arriba y para abajo y los carritos les viene bien porque llenan cosas, las trasladan, las transportan. Los juegos de imitación, muñecos, garajes, maletines de profesiones, todo eso les gusta mucho. Los juegos de encajar, para que ellos ya vayan percibiendo, vayan adquiriendo habilidades de percepción visual y vayan viendo lo que es la percepción figura-fondo. Entonces, los podemos hacer así con estos cubos de formas o a nivel de encajes sencillos. No son puzzles, son encajes, donde van percibiendo la forma y van encajando la figura que le corresponde.
Los arrastres, que tienen una cuerdecita y ellos cuando van andando, el arrastre va con ellos, ¿vale? Los juegos de música, sobre todo los de percusión, de golpear, pues maracas, triángulos, panderetas, cascabeles, xilófonos, ¿vale? Y los cuentecitos estos de que empiezan, ellos van empezando ya a entender las cosas, a entender las historias, entonces cuentos de imágenes, donde a ellos les guste ver lo que les mostramos, ¿vale? Y lo que les contamos. Y luego todos los juegos estos de destreza manual, de pasar bolitas, de darle a una manivela, entonces eso les gusta mucho. Y los juegos de tierra. Ellos ya no se llevan tanto a la boca, a las osas, entonces, bueno, se puede empezar a utilizar los cubos, los rastrillos, las palas y utilizar ya la tierra, ¿vale? Bueno, como experiencia así curiosa en estas edades, sería lo que llamamos el juego holístico, que también es una experiencia de Elinor Goldsmith con una continuidad del cesto de los tesoros ya cuando los niños empiezan a caminar o se desplazan, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de ofrecer a los niños objetos cotidianos, igual forma, pero muchos objetos de la misma clase. Es decir, que por ejemplo os ofrecemos rulos, muchos corchos, tal. Entonces, con ellos lo que hacen es actividades un poquito más complejas, como clasificar, ordenar, guardar, apilar, yo qué sé, ordenar, ¿vale? Entonces, se les ofrece a los niños ese tipo de material y lo que hacen ellos es jugar libremente con ellos, ¿vale? Luego lo que hacemos, tiene varias fases el juego se inicia con una propuesta de juego, ellos juegan y luego después la última fase del juego es que ordenen, o sea, que guarden los juguetes ordenando, ¿de acuerdo? Esto es una cosa muy sencillita que se puede hacer en casa perfectamente y que a ellos les gusta mucho, y que no incita al consumo porque son cosas que tenemos normalmente por casa, ¿vale? Entre los materiales que podemos utilizar para este tipo de juego, pues estaría, pues yo qué sé, desde anillas de cafeteras a rulos, cadenas, pelotas de ping-pong, pinzas de tender, tapones de corcho, flaneras pequeñas, moldes para hacer galletas, o sea, materiales que tenemos en casa, lo único que habría que comprar más cantidad y dejárselos a ellos para que hagan con ellos lo que quieran. A veces lo que hacen es apilar, a veces clasifican, a veces lo guardan, o sea, no sé, ellos su cabeza es la que está por ahí rodando con su juego, ¿vale? Los cartones de leche también dan mucho juego, bien limpitos, ¿vale? Bueno, y pasando ya a la edad de 2 a 3 años, los mejores juguetes son los juguetes de imitación, porque ya inician bastante el juego simbólico, los juguetes de movimiento, cuentos para saber contar y escuchar, las canciones y las rimas, los juguetes estructurados, que serían ya los primeros puzzles, los juegos de saltar y todos los materiales para la experimentación plástica. A ellos les gusta muchísimo ya pintar, modelar, ¿vale? Para seleccionar los juguetes vemos que hacen los niños de 2 a 3 años, pues se mueven muchísimo ya. Ellos ya tienen mucha destreza motora y entonces andan, corren, trepan, saltan, se revuelcan, ruedan, recorren el espacio. También afinan la puntería porque lanzan muchísimo, investigan con el agua, la tierra y el aire, juegan imitando escenas familiares, es el juego de imitación, el juego simbólico aparece en esta edad. Escuchan y representan cuentos e historias, cantan y bailan, les gusta mucho la música, experimentar con materiales plásticos, hacer cosas con sus manos, jugar con cosas pequeñas y jugar con los mayores a juegos de reglas. Ya les podemos empezar a iniciar en ese tipo de juegos. Juguetes que se adecúan a estas edades, pues todos los juguetes que sean un poco de clasificar, de ordenar, les gusta mucho, ya ellos ya van teniendo ese criterio, ¿no? Ya no es la típica manipulación, sino que ya ellos ya sí que empiezan a ordenar y a clasificar. Juguetes de lanzar, les gusta mucho afinar la puntería y lanzar, entonces juguetes que no sean peligrosos para ellos, pero unos bolos, unas dianas,
Los triciclos, ya ellos empiezan a pedalear, a utilizar sus pies y sus piernas para dar a los pedales. Entonces, los primeros triciclos en 2 años vienen muy bien. Los juegos de imitación, todos los que sean maletines, de profesiones, de médicos, de carpinteros, bancos de carpintero, todo este tipo de peluquería, ¿vale? Las marionetas, les gustan mucho los cuentos, entonces hay muchas maneras de contar cuentos. Y a veces los cuentos se pueden contar con marionetas, que a ellos les llama mucho la atención y les gustan, ¿vale? Los primeros puzzles de poquitas piezas, para que ellos les sean retos fáciles de alcanzar y poquito a poco les vamos avanzando en más, ¿no? Pero los primeros puzzles para que ellos se inicien en esto, ¿vale? Las construcciones ya más pequeñitas, pero a ellos les gusta mucho encajar. Los cuentos, de verdad, en estas edades los cuentos hay que empezar a iniciarlos en ellos y además es que ya se van percatando mucho de las historias y les gusta mucho oírlas. Los coches, por supuesto, les gustan un montón y los muñecos, ¿vale? Y todos los juegos también de materiales plásticos, de pinturas, de rodillos, de esponjitas, de plastilina, de pasta de sal, materiales que sean fáciles de, bueno, pues de limpiar, pero ellos también hay que dejarles un poco que se expresen, ¿no? Bueno, y también como una idea que podría estar bien en estas edades, porque les ofrece muchas posibilidades, es pues lo que llamamos instalaciones de juego, que son nada, objetos muy sencillitos que se pueden tener por casa, lo único que puestos de una manera estética que a ellos les incite al juego, ¿no? Bien colocaditos, tal, y entonces lo que hacen ellos, verlo, les produce como mucha estimulación visual y se lanzan a jugar, ¿vale? Estas son ideas, pero hay muchas más que podéis tener por ahí. Bueno, pasamos a los cuentos, hemos hablado un poquito de los juguetes, los cuentos son también muy importantes en estas edades. Yo creo que hay que iniciar a los niños en estas edades en los cuentos. Al principio los chiquitines no se enteran mucho de las cosas, lo que les llama mucho la atención son las imágenes, pero a medida que van teniendo lenguaje y van comprendiendo los mensajes, cada vez les gusta más y se enteran de todo, ¿eh? Y entonces es la mejor manera de iniciarlos en la lectura, ¿no? Entonces, a los niños que les gustan los cuentos cuando son pequeños y que sus papás y sus mamás les han potenciado el gusto por los cuentos, se inician después de la lectura. Son buenos lectores posteriormente, ¿no? Hay muchos cuentos muy bonitos. En esta página web que se llama Club Peque Lectores tenéis una selección de cuentos para estas edades muy bonitas y que merece la pena ir haciendo como una especie de una pequeña biblioteca de cuentos donde a los niños pues se les cuente de vez en cuando, se hagan rutinas de cuentos, ¿no? Pues el cuento de las tardes o el cuento para hacer la rutina de buenas noches o cuando para calmarles. Es importante que los cuentos estén presentes en la vida de vuestros hijos, ¿vale? Bueno, hay muchas maneras también de contar cuentos. Esta es otra idea que puedes a lo mejor regalar a los niños, que son los kamisibais, que son unos teatrillos muy sencillos para contar cuentos, ¿no? Que es un teatrito con 2 ventanitas que se abren y ahí está la lámina con el cuento y detrás está el texto. Nosotros estamos detrás, los niños están viendo la lámina y nosotros estamos detrás contándoles el cuento, ¿no? Es otra manera de contar cuentos. Y también se pueden contar a través de las mesas de luz, a través de las sombras, hacer teatros de sombras, a través de muñequitos, para que, bueno, los cuentos sean diferentes, pero que les contemos con ellos. Bueno, para seleccionar los cuentos, yo voy a hacer un poquito de inciso aquí, porque a veces es importante, los cuentos transmiten muchos valores, ¿no? Y entonces, los cuentos y los juegos en general, pero estamos en los cuentos, ¿no? Y entonces yo creo que es importante para seleccionar los cuentos ponerse lo que yo llamo gafas violeta, ¿no? Que son unas gafas que cuando te las pones detectas como valores sexistas, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a intentar un poco hacer como un ejercicio de cuando compremos cuentos a los niños o les seleccionemos cuentos que tengamos en casa,
pues veamos esos valores, nos demos cuenta de eso, intentemos pues que no estén ahí, ¿no? O cambiar la historia un poco, ¿no? Entonces vamos a evitar cuentos con valores asociados en niñas y mujeres, pues a la dulzura, a la belleza, a la sumisión, a la habilidad para las tareas domésticas, o por el contrario, lo que son las brujas, ¿no? Que en los cuentos las mujeres aparecemos como brujas, ¿no? La astucia, el afán de poder, la perversidad, ¿eh? Y luego las relaciones entre mujeres normalmente siempre son de envidia, de rivalidad, de engaño. Por ejemplo, las madrastras están presentes en los cuentos a veces y son mujeres, ¿no? Y yo qué sé, o la relación que tenía, por ejemplo, Cenicienta con sus hermanas, ¿no? Poner en ridículo a veces a las mujeres. Y luego también los hombres y los niños, los valores, vamos a evitar valores asociados a la fuerza, al afán de protección, a la irresponsabilidad doméstica. Por ejemplo, los enanitos, por ejemplo, pues eran muy, muy desordenados y llegaba Blancanieves, le ordenaba la casita rapidísimo, ¿no? Los salvadores, que, bueno, pues hasta que no llegó el príncipe, le dio un besito a la Bella Durmiente, pues aquello no, la ciudad no se salvó, ¿no? Los héroes o la misoginia, ¿no? Con actitudes de ridiculizar a las niñas. Por ejemplo, el cuento de Peter Pan, pues pone muchas veces en ridículo a Wendy o a Campanilla, ¿no? Y bueno, las relaciones entre hombres y mujeres, pues que no estén siempre mediatizadas por la sumisión, la dependencia, la pasividad. En fin, si te pones las gafas violetas, estas cosas las detecta. Sobre todo los que más transmiten este tipo de valores son los cuentos tradicionales, que son cuentos a los que no hay que renunciar, que yo creo que son cuentos muy válidos y muy bonitos y han estado siempre en la vida de la infancia, ¿no? Pero hay que intentar como dar un paso más e inventarnos otra historia, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el cuento de Caperucita porque trabaja muy bien los sentidos, ¿no? Cuando el lobo le dice aquello de abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y la abuelita dice, pues para verte mejor, ¿no? O sea, que van asociando cada órgano de los sentidos con su sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cuentos que el lobo, por ejemplo, actúa de una manera que a los niños les da como mucho miedo. Pues vamos a intentar un poco hacer otro aspecto de lobo, ¿no? O yo qué sé, o por ejemplo, cuando Blancanieves le da, cuando el príncipe le da un besito a la Bella Durmiente, pues intentar un poco que dar otro mensaje, en vez de que la Bella Durmiente se despierte y ya está, pues que la Bella Durmiente sea una mujer más del siglo XXI y que se ponga enfadada y le dice que quién es él y por qué le ha dado un beso, que yo no le he dado mi permiso, ¿no? Entonces trabaja un poco con los niños y las niñas el que se hagan respetar, ¿no? Que ellos si no quieren dar un beso, pues que no lo den, ¿no? O sea, es un poquito darle como la vuelta, ver esos mensajes que a veces transmiten los cuentos y entonces se trataría un poco de darle la vuelta para transmitir otro tipo de valores, ¿vale? Luego también a veces les gusta mucho hacer cuentitos personalizados con las aventuras donde ellos mismos sean los protagonistas, ¿no? O sea, es decir, le hacemos unas fotos, por ejemplo, cuando los niños están en control de esfínteres, ¿no? Le hacemos unas fotos a ellos, pues Luis cogiendo el orinal, Luis se sienta, entonces él va viendo un cuento donde está él de protagonista y viendo las acciones que está realizando, ¿no? Les gusta mucho este tipo de cuentos. O cuando estamos trabajando buenos hábitos en la mesa, pues igual, cuando come, se limpia la boca, bebe agua, pero es él el protagonista, son con fotos suyas, ¿vale? Es una idea, por si acaso os gusta, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comentaros un poquito también consejos para la elección de juguetes. Hay que mirar siempre y respetar el etiquetado y, bueno, pues posibles indicaciones relacionadas con la seguridad, sobre todo, ¿no? También hay que elegir juguetes que les gusten a los niños, hay que pensar en ellos, hay que ver lo que les gusta realmente. Hay a veces que son juguetes que nos gustan a nosotros o a la abuela o tal, pero a los niños no les da ningún tipo de juego, ¿no? Entonces hay que pensar siempre en los niños, Juguetes que diviertan y permitan a los niños ser los protagonistas. Es decir, hay veces que hay juguetes muy sofisticados, juguetes a pilas, donde el niño es solo un mero espectador, ¿no? Entonces, es mejor que el niño participe del juego. Tenemos que pensar que lo importante es el juego,
que el juguete es solo un instrumento, ¿de acuerdo? Lo importante del juguete es el juego que le da al niño. Los juguetes han de ser suficientes, pero no excesivos. Cuando los niños tienen muchísimos juguetes a su alcance, no saben a qué jugar. Entonces, es verdad que ahora, por ejemplo, en Reyes, pues regala a todo el mundo juguetes. Es muy difícil, ¿no? Porque te llegan los regalos, tampoco los vas a rechazar. Pero se trata de que los padres y las madres tengan un poco como ese sentido común de guardar los juguetes y ir sacándoselos poquito a poco, ¿no? Les ponemos unos pocos juguetes a su alcance, cuando se canse de esos, guardamos esos y ponemos otros, ¿vale? Entonces el niño tiene siempre juguetes a su alcance, no muchos y variados, ¿vale? Es importante repartir los regalos de juguetes, bueno, pues esto es lo que comentaba, durante todo el año. Elegir también juguetes de calidad, elaborados con materiales naturales. Sabemos que los juguetes de plástico son los que encontramos más fácilmente, también son más económicos, pero a veces son los que más se rompen y los que menos riqueza sensorial ofrecen a los niños. Entonces, es mejor a lo mejor que tengan menos juguetes, pero juguetes de más calidad y que estén elaborados con materiales naturales y que, bueno, pues con criterios también de sostenibilidad ambiental, ¿no? Que no haya juguetes a pilas y que los juguetes que tengamos les duren, ¿vale? Hay que evitar en lo posible juguetes que transmiten valores no deseados como la violencia, la competitividad, pues todos los juguetes como pistolas y demás, pues bueno, tratar de evitarlos en lo posible, ¿no? Y no hacer diferencias entre niños y niñas a la hora de regalar juguetes. Los niños tienen que jugar a todo y hay familias todavía, a las niñas no tanto, pero a los niños si quieren un carrito de muñecas, pues como que no les gusta y hacen todo lo posible para disuadir al niño de que les guste eso, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada, los niños también tienen que jugar a las muñecas, ¿por qué no? Entonces no hay que hacer diferencias de sexo, ¿vale? Y hablando de esto, pues por insistir un poco en esta idea, vamos a insistir un poquito en lo que son los juguetes, los juegos y juguetes sin sexismo. Son los juguetes en sí no tienen sexo. Los juguetes sirven para jugar y da igual que jueguen los niños que con las niñas. Hemos dicho que los niños y las niñas se desarrollan y aprenden con el juego, ¿no? Entonces, si solamente ofrecemos a los niños un tipo de juego y a las niñas otro tipo de juego, es como si se estuvieran desarrollando a medias, ¿eh? Por poner un ejemplo de juegos típicos de niños y de niñas, ¿no? Cuando los niños juegan al fútbol, que es como a lo que más se incita a jugar, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pues conocer las posibilidades del propio cuerpo, dominar el espacio, situarse y utilizarlo, coordinación y seguridad en sus movimientos, cooperación y trabajo en equipo, están desarrollando habilidades de percepción visual. Esto, si las niñas no juegan a eso, estamos negando que desarrollen estas capacidades, ¿no? ¿Qué hacen las niñas cuando juegan a las casitas? Resuelven problemas de la vida cotidiana, adquieren autonomía personal, hacen labores de crianza de los niños, desarrollan la creatividad y la imaginación, clasifican, ordenan y organizan, respetan y cuidan los espacios y los objetos, sentirse más cómodo en el espacio familiar. En fin, son habilidades que van a desarrollar las niñas que si los niños no juegan a esto, se les está privando de ello, ¿vale? Entonces, todos los niños y todas las niñas tienen que jugar a todo, ¿vale? Porque el juego es muy importante para aprender y para desarrollar capacidades. Y eso, si todos los niños juegan a todo, van a desarrollarse de forma global, no de forma parcial, ¿vale? Por ello, cuando los niños y las niñas juegan juntos a todo, pues aprenden, tantos unos como otras, a valorar las tareas domésticas y que hombres y mujeres participan de ellas por igual. Ser capaces de organizar la vida cotidiana, ser capaces de cuidarse y de cuidar a otros. También elegir cualquier profesión cuando sean mayores. Tener en cuenta todas las tareas que se hacen en la vida y ser capaces de realizar cualquiera de ellas, independientemente de su sexo. Jugar en equipo y adquirir habilidades de coordinación y de orientación espacial, ¿vale? O sea, son cuestiones muy importantes que van a desarrollar tanto niñas como niños, ¿vale? Bueno, puedo daros unos apéndices
de juguetes y consumo, pues deciros que es importante no incitar al consumo a los niños y a las niñas. Hay que evitar en lo posible el ocio en los centros comerciales, ¿vale? O sea, es verdad que ahora pues se busca más un ocio al aire libre con esto de la pandemia, ¿no? Pero aún así todavía los centros comerciales, las grandes superficies, están llenas de gente, ¿no? Entonces, los niños cuando ven tantas cosas es como que todo es suyo, ¿no? Y todo lo quieren. Entonces, es mucho mejor hacer un ocio de otra manera, ¿no? Que no sea ir a comprar con los niños, ¿vale? También hay que hacer un esfuerzo y sobre todo ahora más que nunca en favorecer el comercio de proximidad, el pequeño comercio. Es verdad que las grandes superficies pues tenemos de todo siempre que vamos, pero también las tiendas de barrio pues tienen que sobrevivir, entonces hay que apoyarlas, ¿no? Entonces hay que hacer lo posible bueno, pues si no tienen eso a lo mejor te lo pueden pedir, ¿no? Y hay que intentar comprar en favorecer el comercio de proximidad, ¿vale? Optar también por la elaboración artesanal de juguetes. Los juguetes artesanos son juguetes muy bonitos, de mucha calidad. Están hechos con materiales nobles, como la madera, el cartón, la tela. Entonces, en lo posible hay que intentar pues que los niños jueguen con ese tipo de juguetes, por todo lo que hemos hablado, porque les ofrece muchísima más riqueza sensorial y entonces hacen también que bueno, pues una economía más sostenible, ayudan a preservar el medio ambiente y también, bueno, pues hace que las familias que vivan de ello pues sobrevivan, ¿no? Y puedan continuar su labor, ¿no? Es bueno también participar en trueques que se organicen. Ya sabéis que los trueques son como mercadillos de intercambio, entonces los juguetes que ya no usan los niños, pues entonces se llevan a esos mercadillos y se intercambian por otros que les vienen mejor. Otras familias que traen otros los intercambiamos, ¿no? Se le da más vida al juguete, no se compra tanto y bueno, pues hace que el juguete no vaya al contenedor, sino que lo aproveche otro niño, ¿no? Y también es bueno es educar a los niños en la elección, en que no se pidan todo, en que limiten el número de peticiones posibles. Es decir, cuando ellos quieren una cosa, otra, pues decir, no, hombre, no. Los Reyes Magos tienen que llevar a los niños muchos juguetes y tienen que repartirlos, no pueden venir tan cargados, tienes que elegir 2, 3, los que queráis, ¿no? Y que los niños se les vaya poquito a poco educando en que todo no puede ser, que tienen que elegir, ¿vale? Bueno, también podemos hacer juguetes con material reciclado. Hay muchísimas ideas en internet de cosas muy chulas que se pueden hacer con cosas que tenemos en casa y que normalmente van a la basura. Pues con cajas de cartón se pueden hacer cocinitas, garajes, coches, con botellas se pueden hacer bolos. En fin, mirar todas las posibilidades que hay. La experiencia del Distrito de los Tesoros, el juego heurístico que os hemos dicho antes, ¿no? Hay muchas posibilidades que no sean solamente comprar. Y bueno, nos vamos a parar un poquito en ver un poco el tema de las pantallas como juguetes, ¿no? Este es un tema un poquito delicado. Estamos observando que a los niños y a las niñas últimamente se abusa un poco del uso de las pantallas, ¿no? Pensando que hay muchos programas a lo mejor multimedia que son muy útiles para favorecer conceptos, para desarrollar el lenguaje. Y bueno, pues no, vemos que no es así o incluso tiene más prejuicios que beneficios, ¿no? Entonces, lo que sí os decimos es que en esta etapa, fundamentalmente las razones que os damos es que en esta etapa es una etapa sensoriomotora. Quiere decir que los niños aprenden a través de los sentidos y a través del movimiento. Entonces, las pantallas, favorecer el movimiento no lo favorecen en absoluto. Los niños están sentados, es una actividad totalmente sedentaria, donde lo que hacen es percibir solamente estímulos visuales y auditivos, nada más, ¿no? Y a nivel sensorial, pues igual, o sea, no tiene ninguna riqueza sensorial una pantalla. Es decir, cuando un niño, por ejemplo, ve un plátano en la pantalla, pues solamente lo que hace es verlo, ya está. Pero si tú, por ejemplo, le das un plátano real,
un plátano real, el niño tiene muchas más posibilidades de descubrir que es un plátano, ¿no? Porque lo puede abrir, lo puede tocar, se lo puede comer, lo puede chupar, lo puede oler. En fin, la riqueza sensorial de un objeto real no tiene nada que ver con una imagen, ¿vale? Entonces, no vamos a caer un poco en la panacea de pensar que estos programas audiovisuales o productos multimedia son la panacea de la adquisición de conceptos o del desarrollo del lenguaje. Bien, puede haber programitas que estén bien y complementen todo el trabajo que se está haciendo, pero que no pensemos que eso es lo más, y que nos viene bien porque el niño está aprendiendo y a nosotros nos está dejando hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, las pantallas nunca se pueden utilizar como canguros, es decir, mientras el niño juega, nosotros así aprovechamos y podemos comer o podemos charlar o podemos estar haciendo otras tareas, ¿no? El tiempo de exposición a las pantallas tiene que ser bastante limitado, mucho, en caso de que lo hagáis, porque es verdad que las pantallas son el presente y el futuro de los niños de hoy en día, entonces tampoco nos vamos a resistir a ellos, pero su tiempo de exposición que sea lo más controlado posible, lo más limitado posible, que supervisemos el contenido de los juegos, que estemos con ellos cuando están jugando a ello y que, pues que no abusemos para nada de esto porque trae más perjuicios que beneficios, ¿vale? Bueno, y ya por último, pues hablaros de que, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, como lo importante es el juego, pues es muy importante que los niños a veces jueguen sin juguetes. Es decir, que se hagan los juegos típicos de calle, que a costa de no hacerlo, porque los niños muchas veces no salen a la calle, pues se vayan perdiendo, ¿no? Y entonces los juegos de calle lo único que necesitan son el espacio, el grupo de personas, compañeros para jugar y las ganas de divertirse, ¿no? Entonces no necesitan ningún tipo de juego. Una pelota o ya está, nada más. Y entonces, pues hay que, cuando son chiquitines, pues están los juegos de balanceo, los juegos de faldas, de regazos, como cantarles cancioncitas y hacer los gestos, los 5 lobitos, 5 pollitos, encontró un huevo, pon gallinita, pon, las palmas palmitas, el date en la cabecita, pica pollito, aserrín, aserrán, en fin, son jueguecitos donde el niño interactúa con el adulto, ¿no? Y donde el mejor juguete para los niños son sus padres. Y entonces, pues en ese sentido hay que intentar dedicarle tiempo a los niños para jugar. Y luego ya, pues cuando son un poquito más mayores, todos los juegos tradicionales que, pues que con los que nos los pasábamos muy bien en nuestra infancia, los que hemos disfrutado de la calle y podíamos salir y que hay que intentar hacerlo en el parque, en donde sea, pero seguir jugando con ellos, ¿no? Entonces estarían las zapatillas por detrás, el pasín-sí, las prendas, los juegos de corro, la gallinita ciega, el pío pío que yo no he sido, frío y caliente, en fin, el conejo no está aquí, la sillita de la reina, ratón que te pilla el gato, o sea, una cantidad de juegos tradicionales que seguramente vosotros sabéis más, ¿no? Y hay libritos donde nos lo recuerdan, ¿no? Pues ahí están, o como os va a llegar la grabación, pues los podéis ver un poquito más detenidamente por si queréis adquirirlos, ¿no? Este es una recopilación de juegos tradicionales de toda la vida, para que nos acordemos de ellos y los recordemos. Y este es un librito que es basado en la pedagogía Waldorf, donde se dan muchas ideas de juegos y juguetes que podemos hacer para los niños y las niñas. Esta es una recopilación de cancioncitas, de juegos de suerte, de juegos de corro, tienen CD también incluido, ¿no? Para jugar, cantar y contar, que se llama así el cuento, ¿no? Esta es una selección de nanas, de arrullos, de rimas, para, pues eso, para hacerlo, para cantárselo a los niños. Y estos son, hay una pedagoga que se llama Tamara Chubarovsky que tiene una recopilación de rimas, de pareados, de cancioncitas, de juegos de falda también para los niños y las niñas de estas edades.
Y bueno, y luego también, si queréis un poco seguir nuestros consejos en cuanto a jugar, a comprar otro tipo de juguetes que no sean los juguetes de plástico más convencionales o más industriales, sino que sean juguetes más artesanos, más hechos con maderas, con madera, con tela, con materiales más nobles, pues ahí hay una selección de tiendas. La mayoría son online, pero también tienen tienda física. Entonces, bueno, pues si queréis entrar en su página web, mirar lo que hay, son juguetes muy bonitos, ¿no? Y que merece la pena echarles un vistazo. Y hemos hecho también esa selección de que no sean muy caras, ¿no? Porque es verdad que estos juguetes a veces son más caros que los de plástico, ¿no? Entonces, son tiendas que no tampoco exceden en el precio, ¿no? Por si queréis echar un vistacito a ellas, ¿de acuerdo? Y nada más, muchas gracias por estar ahí y ya sabéis que os va a llegar la grabación a vuestras casas por si queréis un poco verlo más detenidamente. Y nada, solamente anticiparos la siguiente sesión, que ya se hará en enero, porque diciembre es un mes más complicado de tiempos y entonces pues va a ser el desarrollo de los niños y las inteligencias múltiples.